En nombre de la Cátedra de Educación Ambiental Superior, muchísimas gracias por estar acá acompañándonos. Gracias, Juan Pablo, porque quiero comentarles que Juan Pablo trabaja para el Banco de Guatemala y trabaja para el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales y ARNA de la Universidad Rafael Landívar, y muchas veces nos es difícil localizarlo porque está fuera del país, así que la solicitud la hicimos con 8 meses de anticipación. Muchas gracias por aceptar, Juan Pablo, aquí en esta tu casa de estudios. Vamos a leer la hojita de vida del maestro Juan Pablo Castañeda. Actualmente es investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente y ARRA de la Universidad Rafael Landívar en el programa de Socioeconomía Ambiental. Trabaja con grandes amigos nuestros como es Juventino Galvez, Héctor Tuy, Pedrito Pineda, César Sandoval, Cecilia Clips, todo el grupo de profesionales que la gran mayoría pues son graduados de San Carlos. Es además coordinador de la Unidad de Estadística Ambiental del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco de Guatemala. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de macroeconomía y ambiente y ha realizado diversas publicaciones sobre temas de economía ambiental, fiscalidad verde y economía y cuentas ambientales. Tiene estudios de doctorado en economía en la Universidad de Tilburg de Holanda y posee una maestría en economía ecológica de la Universidad de Edimburgo de Gran Bretaña. Sus estudios de maestría en evaluación de proyectos de la Universidad Mariano Galvez y es arquitecto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha trabajado como consultor a nivel nacional e internacional y se ha desempeñado y colaborado en instituciones públicas como el Banguat, CGPlan, INE, MAR y en organismos internacionales como el Banco Mundial, donde actualmente es consultor, en el PNUMA, en la FAO, en BID, en USAID y en NUFIC. En organizaciones civiles, privadas y centros de investigación, que no vamos a enumerarlos, ha dado cursos y asesorado trabajos de investigación en varias universidades. Quiero también compartir que el día de ayer la DDA y la Cátedra de Educación Ambiental Superior participó en un curso muy interesante sobre mercados de carbono y huellas de carbono, que creo que va a ser una invitación que les vamos a hacer para el próximo año. Interesante sobremanera el trabajo de Valeria Prado. Así que, Juan Pablo, estás acá en la DDA en tu casa y con toda la libertad de... Bueno, gracias Lilian ahí por la invitación y por la presentación. Pues para mí es un gusto estar aquí en la USAC, pues siendo egresado de aquí de la USAC siempre es un placer venir por acá. Últimamente ya no he tenido oportunidad de dar clases acá, pero siempre regresar es interesante. Por supuesto que siempre colaboramos con Lilian en la maestría de Derecho Ambiental y hacemos lo posible, digamos, por cubrir algunos de los temas que son de especial interés para mí y los cuales he venido, digamos, trabajando durante algún tiempo en términos teóricos, pero también en algunas aplicaciones prácticas. El tema de la plática de hoy que me pidió Lilian hacer es sobre macroeconomía y ambiente natural. Parece ser un título muy rimbombante, digamos, en realidad para lo que vamos a ver hoy. Lo que yo voy a tratar más que todo es de explicar un poco desde la perspectiva de investigador del IARNA en la Universidad Landívar, un poco cuál ha sido, digamos, las bases teóricas que han servido para que nosotros desarrollemos la investigación que desarrollamos actualmente y un poco cuáles son las posturas teóricas que sustentan, digamos, el trabajo que hacemos desde la perspectiva de la investigación académica. Estas perspectivas no son las únicas, esta visión no es la única que existe. Yo lo que voy a tratar de hacer es, digamos, plantear un poco la diversidad que hay de visiones y un poco dónde la visión del instituto y de mi persona como investigador se centra, digamos, en esa investigación.
Yo dividí la presentación en tres aspectos. Una primera parte de aspectos teóricos, donde la idea sería ver algunos conceptos fundamentales y la evolución histórica de la teoría de las relaciones economía-ambiente. Esta primera parte, pues probablemente nos va a tomar unos 45 minutos, y si yo miro que se están aburriendo mucho, pues nos tomamos un reposo y después seguimos con la segunda parte, o si no, tratamos de hacer todo en su conjunto. En este caso, más bien yo les pediría que a medida que voy dando la plática, si quieren hagan preguntas, es un grupo pequeño, hagan observaciones, comentarios. Yo creo que va a ser más dinámico así. Si hay cosas, digamos, que yo ya tengo contempladas dentro de la presentación, pues yo les voy a decir, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero si hay cosas que vale la pena resaltar y que ustedes tienen algún comentario, pues yo creo que es bueno que lo hagamos de esa forma. La segunda parte es sobre las aplicaciones, o sea, esta parte teórica, ese fundamento teórico tiene que llevarse a la práctica de alguna forma. Y el énfasis, digamos, que yo doy en la presentación es un poco en relación a los mecanismos de medición del desempeño de la economía en su relación con el ambiente. Hay un dicho muy común que sobre todo se usa en la administración de empresas, que es que no es posible gestionar algo que no se puede medir. Y en la gestión ambiental es algo que sucede muy frecuentemente. Queremos gestionar el ambiente, pero no medimos qué es lo que está pasando en la dinámica ambiental. Y la dinámica ambiental es tan compleja que necesariamente hay que diseñar algún marco conceptual, algún marco de referencia que me permita hacer algunas mediciones. Ese marco conceptual definitivamente va a estar orientado por una postura ideológica posiblemente, pero siempre va a tener una base teórica detrás de eso que me va a decir, bueno, esa medición sirve para esto y su base teórica es esta. Entonces el énfasis de esta presentación es un poco en ese sentido. Y por lo tanto vamos a ver cuál ha sido la aplicación, una de las aplicaciones dentro del instituto en un convenio que tiene con instituciones públicas tales como el Banco de Guatemala para desarrollar lo que llamamos en términos comunes como cuentas verdes o cuentas ambientales del país. Entonces vamos a ver un poco el proceso metodológico y vamos a ver, digamos, algunos de los resultados o hallazgos que se tienen del primer ejercicio que se hizo. Y luego vamos a ver qué es lo que viene a continuación de este primer ejercicio que ya se hizo. Finalmente hay un comentario final que es importante. Si yo hago una medición, pues esa medición tiene que servir para algo. Y este algo, en el contexto, digamos, de lo que pretende hacer el instituto, es un poco generar incidencia en los tomadores de decisión. Entonces lo más importante de tomar alguna medición es responder a alguna necesidad de política pública, alguna necesidad, digamos, de algún problema sentido dentro de la sociedad, y por lo tanto, bueno, hay que, digamos, concluir en algo en este sentido. Entonces, si quieren, pasamos a la primera parte, que es la parte puramente teórica. Sí. Únicamente en la parte de conceptos, si nos hace favor de ampliar un poquito lo de macroeconomía, microeconomía, y también ahora está muy de moda bioeconomía aplicado a agricultura, bioeconomía aplicado a piscicultura, bioeconomía aplicado a otros campos, ¿verdad? Entonces, como para estar un poquito en sintonía, le menciono esto de la bioeconomía porque es la línea que está manejando el Eucarinet, que es aquella red de proyectos a nivel europeo, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias, maestro. Yo creo que ya lo habíamos tomado en cuenta con Juan Pablo. Excelente pregunta y observación. Muchas gracias. Sí, bueno, de la parte de bioeconomía en particular yo no traía nada en especial, pero sí podemos platicar un poco de los orígenes, que es lo que yo conozco, porque yo no trabajo el tema en particular, pero sí vamos a platicar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de conceptos generales y precisamente
Un punto de partida fundamental es, bueno, el título de la presentación es Macroeconomía y Ambiente Natural, ¿no? Entonces, por consiguiente, uno necesita saber de qué estoy hablando. Y básicamente yo puse aquí algunas definiciones, que son definiciones muy convencionales que en cualquier libro de economía ustedes van a encontrar. Y esto lo voy a asociar un poco a la teoría que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la economía es la ciencia que estudia la forma en que los individuos y la sociedad deciden la utilización de recursos productivos escasos, y estos recursos regularmente tienen muchos usos alternativos. Entonces, digamos, las decisiones económicas son un poco complejas. Sin embargo, la economía es precisamente la que trata de estudiar esas decisiones complejas ante la presencia de recursos escasos. Y esos recursos deben permitir cubrir las necesidades individuales y colectivas de las personas. Y se puede estudiar regularmente desde dos ópticas: la microeconomía y la macroeconomía. La línea divisoria entre ambas ópticas no está tan clara. Y sobre todo cuando nosotros estudiamos problemas ambientales, esa línea divisoria todavía es más difusa. Sin embargo, ustedes van a encontrar libros de texto que se llaman Introducción a la Microeconomía, por ejemplo, y libros de texto que se llaman Introducción a la Macroeconomía. Y hay teoría sólida que sustenta ambas visiones, digamos, de estas ópticas. La microeconomía, como intuitivamente lo dice el nombre, mira las cosas más en particular, mira más cómo se comportan los individuos dentro de la sociedad y cómo toman sus decisiones individualmente. Y entonces es el estudio de las elecciones que hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan y la influencia de los gobiernos sobre ellas. Aquí intuitivamente nosotros estamos viendo de que muchas de las decisiones que toman los individuos están asociadas a los precios. Y los precios pueden estar determinados por algunos instrumentos, como por ejemplo los impuestos. Y en este caso, en la microeconomía, yo voy a ver cómo estos impuestos están afectando las decisiones individuales. Y aquí es donde, digamos, surge un primer tema, que es la economía ambiental. Y precisamente la economía ambiental entra dentro de la óptica de la microeconomía, tratando de estudiar el comportamiento de los individuos en su relación con el ambiente natural. Más adelante vamos a explicar un poco más en detalle esto. Luego tenemos la macroeconomía, que es el estudio de los efectos causados en la economía nacional y global por las elecciones de los individuos, empresas y gobiernos. Entonces, si se dan cuenta, es como agregar todo lo que hacen los individuos en bloques grandes para determinar qué pasa a nivel macro, qué pasa en el contexto general. Acá, digamos, en la macroeconomía son los principales indicadores que nosotros vemos en la prensa todos los días. Cuando nosotros vemos indicadores macroeconómicos, lo que estamos viendo son indicadores como el PIB, por ejemplo. El PIB es el principal indicador del desempeño de la economía de un país. Por ejemplo, el empleo, el nivel de los salarios, la inflación. Estos son indicadores macroeconómicos que me permiten de alguna forma establecer qué es lo que está pasando a nivel macro, a nivel general. Ahora definamos un poco qué es esto de ambiente. Sí. En el tema, ¿verdad? Tal vez para el colega que es economista, pues, tal vez está bien clara la cosa, ¿verdad? Pero pongámosle la venta de carbono, digamos, ¿verdad? El famoso sistema que es el RED, ¿verdad? Ese sistema RED, digamos, yo pienso que se puede enfocar desde un punto de macroeconomía y microeconomía, y es aplicado al ambiente los dos. ¿Por qué? Porque los precios van a tener una tendencia mundial, ¿verdad? Ahí estaría la macroeconomía. Y ya, digamos, cómo se negocie esto con alguien o con algunas entidades a nivel local, entraría la cuestión de la microeconomía, ¿verdad? O sea, como yo le digo, pues habría que estar bien metido en el tema, ¿va? Para poder uno decir dónde termina una cuestión y otra, ¿verdad? Gracias, maestro. Ya, pues justamente, digamos, lo que dijo es correcto. Digamos, lo que pasa es que el método de análisis microeconómico me permite, digamos, ver cuál va a ser el comportamiento de los individuos al introducir un instrumento determinado. El instrumento puede ser RED, por ejemplo. Ese es un instrumento económico.
Entonces, desde la perspectiva, digamos, de los instrumentos de análisis de la microeconomía, yo veo cómo van a reaccionar los individuos frente a ese instrumento. Pero la macroeconomía me permite establecer dentro de sus instrumentos de análisis particulares cuál va a ser el impacto de la introducción de ese instrumento de gestión ambiental en la economía nacional. Entonces, de alguna forma, digamos, yo puedo atender los dos elementos. Si yo miro, digamos, la introducción de un impuesto desde la perspectiva de la macroeconomía, yo lo que quiero ver es tal vez en un modelo de equilibrio general cuáles van a ser los impactos, digamos, en los diferentes sectores económicos, o cuál va a ser el impacto, digamos, en la reducción de la captación fiscal, por ejemplo. Pero si lo miro desde la perspectiva microeconómica, yo quiero saber cuál va a ser el comportamiento de los agentes económicos, de los individuos como tal. Entonces, por eso les decía que la línea divisoria no es tan clara. Sin embargo, los instrumentos de análisis existen, ¿verdad? Hay una teoría detrás de cada uno de estos elementos. Entonces, sí, digamos que eso va a tener un impacto global, pero también tiene impactos en los individuos, digamos, en la parte de la utilización de combustibles. Y eso está asociado a los precios. Entonces, digamos que el análisis puede ser en dos vías. Es interesante ver que por ejemplo, Cuentas Nacionales, que es la que saca este indicador del PIB, en realidad es la agregación de mucha información microeconómica para tener un valor agregado de toda la economía. Entonces, digamos que no son totalmente independientes y la línea es muy difusa entre una y la otra. Para el caso, digamos, que nos compete, que es la parte de economía y ambiente, vamos a ver más adelante cómo esto ha hecho que existan como ramificaciones dentro de la economía que estudian, como la bioeconomía, por ejemplo, que estudian cosas específicas en el aspecto económico. Más adelante creo que se va a ir resolviendo un poco más esa duda. Si quieren, vemos la definición de ambiente natural. Ahora, esta definición es una definición muy operacional. Puede haber mucho debate, puede haber mucha discusión sobre algunas definiciones. Sin embargo, desde la perspectiva de la investigación que desarrollamos del instituto, esta definición operacional ha sido muy útil. Y es que el ambiente natural es un sistema compuesto por los recursos, condiciones y procesos ecológicos que posibilitan la vida en la Tierra. Es una definición sencilla, pero muy práctica para poder tener precisamente esos indicadores de medición que me digan cuál es el avance o retroceso, digamos, en el comportamiento de este sistema. Un recurso será una cantidad que puede ser reducida por la actividad de un ser vivo. Y si es una cantidad, es medible, puede ser aumentada o puede ser reducida. Son materiales que componen a ese ser vivo, elementos y energía que posibilita su crecimiento, sus actividades y existencia, y los lugares o los espacios donde toman lugar sus vidas. Y una condición es un factor abiótico del ambiente, medio o entorno cuya magnitud varía en el espacio y en el tiempo, el cual los organismos presentan reacciones diferentes, y la magnitud de una condición que puede ser modificada por la presencia de otros organismos. Un ejemplo concreto de recurso, pues, son los recursos renovables y los recursos no renovables. Y en el caso de una condición es la atmósfera, por ejemplo. Es una condición necesaria. Entonces, estas definiciones son importantes para que veamos que va a haber, digamos, un contexto operacional de las cosas, que no necesariamente se ajusta a las definiciones tradicionales que un biólogo, por ejemplo, o un ecólogo va a dar a estos términos. Sin embargo, hay cuestiones interesantes como la etimología de las palabras, y aquí es interesante ver que ambas palabras, ecología y economía, tienen la misma procedencia del griego oikos, hogar. Entonces tenemos que, podríamos decir que es el cuidado del hogar, que puede ser humano y natural. En el caso, digamos, de la economía, es una construcción humana. La economía, digamos, es la forma en cómo se interrelacionan los individuos en la sociedad, y el contexto natural.
Y entonces uno podría decir que la economía ambiental, la economía ecológica, la economía y ambiente como disciplinas es el estudio de las interrelaciones entre el hogar del ser humano y el hogar de la naturaleza. Entonces, en términos prácticos, lo que estamos diciendo, bueno, el estudio de la economía y el ambiente es básicamente ver cuáles son esas interrelaciones que hay entre ambos sistemas, el económico y el ambiental. De acá surge, digamos, dos visiones económicas de las relaciones entre economía y ambiente. Esto es, digamos, desde el punto de vista de la economía tradicional. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Pero las dos formas serían ver el ambiente como un factor de la producción o ver el ambiente como un bien de consumo. Ver el ambiente como un factor de la producción puede ser ver al ambiente como un stock, como un capital. Ver el ambiente natural como un conjunto de elementos que me permiten generar riqueza. O verlo como un bien de consumo, como algo que yo tomo para generar una utilidad personal. Entonces serían las dos formas en que yo puedo ver el ambiente. Tradicionalmente, o la forma, digamos, como tradicionalmente los economistas miran actualmente el ambiente, es como un capital natural, como un stock. ¿Por qué? Porque eso permite la medición. Aparte de que, digamos, tiene su sustento teórico en el sentido de que es un patrimonio que me va a poder generar riqueza, ver el ambiente como un factor de la producción o un capital me permite tomar mediciones de cuáles son los incrementos o reducciones que hay en ese stock y poder monitorear, digamos, el desempeño ambiental. Y de alguna forma yo podría decir que la sostenibilidad del desarrollo puede estar íntimamente asociada a que mantengamos un stock constante en el ambiente natural. Y ese stock constante debería ser a nivel de las personas, a nivel per cápita. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía un ambiente natural que valía 100 hace 100 años y había 100 personas, quiere decir que cada persona tenía opción a una unidad por persona. Y entonces la idea sería que aunque incremente la población, todos sigamos teniendo una unidad por persona de ambiente natural a nivel de stock. Y eso sería, digamos, la principal definición de sostenibilidad en su terminología de equidad intergeneracional. Por supuesto que esta forma de ver el ambiente natural, incluso algunas personas podrían decir que es como diabólica, ¿no? Porque es como darle un valor a algo que es inconmensurable, que es algo que tiene un valor en sí mismo y no necesariamente tiene un valor monetario. Pero, digamos, es una forma muy operacional de ver cuáles son de ver los problemas ambientales desde la perspectiva económica. Una pregunta fundamental que surge cuando nosotros vemos, ¿sí? Digamos, pero la población crece exponencialmente, digamos, ¿verdad? Pero ese stock, aun cuando usted lo define como constante, yo sé que es dinámico, ¿verdad? Pero no puede crecer exponencialmente por un montón de razones. Entonces, ¿cómo van ustedes ahí, digamos, o casando ese concepto teórico con la realidad? Digamos que la población en un país desarrollado no crece, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí es donde vienen, digamos, estas interpretaciones de crecimiento y desarrollo. Entonces, una aspiración que podría tener una sociedad desarrollada, posiblemente no sea el ideal, pero una aspiración es que ya no hay una tasa de crecimiento de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo mantener un stock constante asignado a cada una de esas personas. Pero si hay una tasa de crecimiento, debería haber un crecimiento del stock. Por decir algo, si yo tengo 100.000 hectáreas de bosque hoy y mi población crece en 10%, mis 100.000 hectáreas deberían crecer en 10% el próximo año. Y ese es un poco el indicador que hay que monitorear. Y cuando miremos algunos resultados de las cuentas ambientales, vamos a ver que es posible monitorearlo. Pero ese es el ideal, ¿verdad? Esas son las cosas que uno pretende alcanzar. Sin embargo, simplemente son indicadores para ir monitoreando cuál es digamos, el nivel de sostenibilidad que tiene el desarrollo de un país.
En el caso de Guatemala, digamos, la riqueza per cápita natural cada vez se va reduciendo. En el caso de un país como Holanda, por ejemplo, donde hay reforestación, donde se introducen nuevas especies, donde, digamos, cada vez hay más protección ambiental, ahí la riqueza natural está creciendo. Y entonces per cápita, en Holanda, por ejemplo, están teniendo más riqueza de la que tenían antes. ¿Qué quiere decir eso? Que las futuras generaciones van a tener acceso a un stock de capital natural mucho más grande. ¿Por qué razones? Pues esas son las que hay que investigar, ¿verdad? Las razones, digamos, de por qué una sociedad es más desarrollada que la otra pueden ser múltiples. Hay razones que pueden ser de la dependencia de los países en vías de desarrollo, hay razones que son intrínsecas de las naciones porque hacen inversiones de capital adecuadas, pero digamos que ese no es el objeto de discusión un poco de esta parte, que es un poco más teórica. En este sentido, digamos, surge una pregunta interesante sobre la relación economía y ambiente, y es que si son sistemas, nosotros tenemos que identificar si son sistemas cerrados o abiertos. Un sistema cerrado es aquel en el cual, digamos, como lo dice la palabra, no se incorporan nuevos elementos a ese sistema. Entonces nosotros podríamos decir que si el sistema económico es cerrado, lo único que entra y sale es energía y la materia, digamos, está circunscrita dentro de ese sistema. Nosotros podríamos tener un sistema aislado o un sistema abierto, en el cual entra materia, sale energía y entra materia y sale materia, entra energía y sale energía. Digamos que un poco la pregunta acá es, ¿será que la economía es un sistema cerrado o es un sistema abierto? Y los economistas tradicionales lo que nos dicen es que la economía es un sistema cerrado. Nos dicen que la economía, digamos, funciona por sí misma. Este es un esquema súper simplificado de la economía, donde los hogares proveen trabajo a las empresas pagan salarios a los hogares, las empresas proveen bienes y servicios a los hogares y los hogares pagan un precio, digamos, por esos bienes y servicios. Esto es como funciona la economía en términos muy globales. Y lo que dicen los economistas tradicionales es que hay una infinidad de recursos naturales y una ilimitada capacidad de absorción de los residuos que tiene el planeta o una nación en relación a esta dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay, digamos, una limitación a la capacidad que tiene la economía de crecer, porque es un sistema cerrado que no depende realmente de lo que está pasando afuera, porque lo que está pasando afuera no es objeto del estudio de la economía. Sin embargo, esto no es tan así. Nosotros vemos que en realidad hay un envolvente. La Tierra tiene cierta capacidad de carga, cierta capacidad de proveer bienes y servicios ambientales y cierta capacidad de captar residuos que produce la economía. Y eso tiene un límite. Y eso es lo que se habla comúnmente ahora, de que se han excedido los límites. Esta es una interpretación diferente a esta interpretación. Esta interpretación es lo que un economista de apellido Boulding decía que es la economía del vaquero. En la economía del vaquero, en el lejano oeste, el vaquero llegaba a un espacio de tierra y agotaba todos los recursos que tenía a su alcance, pero sabía que si se trasladaba a otro lugar podía encontrar más recursos para poder desarrollar su economía propia, y eso era ilimitado, y realmente en extensiones tan grandes y con poblaciones tan pequeñas eso era funcional en ese momento. Y entonces esta es la interpretación de la economía del vaquero. Pero Boulding nos decía, mire, no, eso no puede ser así. Nosotros vivimos en una economía del astronauta. Y la economía del astronauta es precisamente cuando yo voy en una nave espacial, tengo recursos limitados para poder sobrevivir. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Administrarlos de la forma más eficiente posible. Tengo que ser menos intenso en el uso de los insumos que yo necesito para vivir, para aumentar mi potencial de vivir mejor durante más tiempo, que es un poco lo que hace el ser humano, ¿no? Lo que el ser humano lo pretende hacer es cada vez vivir más y mejor.
Y entonces Bolding nos decía, esto es una nave espacial, una nave espacial donde el astronauta tiene que ser más responsable para poder administrar esos recursos. En esta interpretación de la economía, estos recursos naturales no son ilimitados y también aparece el concepto de servicios ambientales. Y este concepto de servicio se refiere a los elementos básicos que se requieren para la vida, como el oxígeno, el agua, que son determinantes para que funcione no solo la economía, sino que la vida en el planeta. Y entonces al surgir estos elementos, el mecanismo de medición cambia. Normalmente cuando yo tenía esta economía, yo podía medir solo este cuadrito a través del PIB. Pero si yo incorporo estos otros elementos, el PIB se queda corto para medir el verdadero desempeño de la economía. Porque yo lo que quiero medir ahora no es la economía del vaquero, sino que quiero medir la economía del astronauta. Entonces surge una serie, digamos, de nuevas disciplinas dentro del estudio de la economía, porque la economía, digamos, tradicional o neoclásica, que le llamaríamos así, empieza a verse limitada para entender los problemas ambientales, que son muy complejos. Y entonces surgen terminologías como la economía ecológica, la economía ambiental, la economía de los recursos naturales y, por ejemplo, la bioeconomía. Estas como subdisciplinas, y en algunos casos que los mismos, digamos, proponentes de estas subdisciplinas las llaman disciplinas en sí mismas, cada una tiene, digamos, su orientación específica. Y es importante que se conozcan estos términos porque son términos que ustedes los van a encontrar probablemente en muchas publicaciones. Y hay una diferencia sustancial entre estas dos. La economía ambiental y de los recursos naturales, su esencia, su base teórica, se fundamenta en la economía neoclásica, en la economía tradicional, la economía que define en términos muy claros qué es microeconomía, qué es macroeconomía, qué es economía en su conjunto. Y la economía ecológica pretende ser, digamos, la economía de la sostenibilidad. Pretende ser la disciplina que va a estudiar el desarrollo sostenible de una forma más integral, entendiendo que los problemas ambientales no solo están sujetos a la parte económica, sino que hay que relacionarlos con otros temas. Y en este sentido aparece una serie de diferencias que es interesante que las vayamos viendo. En la economía ecológica, que dentro de esto podríamos colocar a la bioeconomía, nosotros vamos a ver que lo que se busca es una escala óptima. Mientras que en la economía tradicional lo que vemos es que se busca una distribución óptima y se mira el tema de las externalidades. Esto, digamos, para ponerlos en términos más sencillos, lo que dice la economía tradicional es, mire, el problema es que el mercado está fallando justo en estos temas ambientales. Y si el mercado tiene una falla, lo que hay que introducir es algunos elementos que me permitan quitarle esa falla para que el mercado siga funcionando. Básicamente esa es la idea. Entonces, ¿cómo introduzco yo elementos? A través de instrumentos económicos. Y el problema es que como muchos de los bienes y servicios ambientales no tienen un valor económico en el mercado, no se transan en el mercado, hay que asignarles un valor. Pero la forma de asignarles un valor puede ser, por ejemplo, a través de un impuesto. Entonces, por ejemplo, las empresas que producen contaminación, sí, digamos que hay un toolkit gigante de instrumentos económicos. En este caso yo les pongo un ejemplo que sería un impuesto. El impuesto lo que hace una empresa que contamina es que le da una señal a la empresa de que tiene que hacer un cambio en su proceso productivo o pagar el impuesto. Entonces las empresas pueden tomar la opción de pagar el impuesto o hacer el cambio productivo, el cambio de tecnología, por ejemplo, que le permita bajar costos. De esta forma yo lo que estoy haciendo es internalizando el valor de la externalidad, de ese componente de contaminación que antes la empresa no lo tenía internalizado.
Eso se puede transmitir al final de cuentas en el precio de los productos, o alguna empresa que incorpore nueva tecnología puede ser que se vuelva más eficiente, que mantenga su precio, pero de alguna forma ya internalizó el valor de esa contaminación. ¿Quién introdujo el impuesto? Pues lo introdujo el gobierno. ¿Quién paga el impuesto? La empresa. Y aquí viene, digamos, un concepto importante del desarrollo sostenible, que es quien contamina paga. Entonces, un impuesto ambiental es un instrumento ideal para incorporar este principio de quien contamina paga, o quien usa paga. En ese sentido, digamos que la economía ambiental busca precisamente una realocación adecuada de los recursos escasos que se tienen a disposición. Mientras que la economía ecológica es un poco más amplia y lo que busca es una escala óptima. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, que la empresa ya está pagando su impuesto por contaminar, pero resulta que el río tiene cierta capacidad de absorción. Si yo contamino mucho el río, puede ser que yo llegue a un punto en que mate a toda la fauna del río. Puede ser que se mueran todos los peces de ese río. Pero de todos modos yo estoy pagando mi impuesto. Entonces yo internalicé la externalidad y desde la perspectiva de la economía ambiental yo ya tengo una distribución óptima de los recursos escasos. Pero de todos modos maté a toda la fauna del río. La economía ecológica lo que me dice es, mire, está bien que internalice la externalidad, pero hay otros elementos que hay que tomar en cuenta, y uno de esos es la escala. Hay ciertos límites, y si hay límites quiere decir que una optimización tradicional no es suficiente. Entonces quiere decir que el problema es mucho más complejo que solo poner el impuesto. El diseño de ese impuesto tiene que involucrar otros elementos que no son necesariamente de carácter técnico o económico, sino que son otros elementos como el impacto a la sociedad, el impacto al mismo río y sobre todo los límites. ¿Cuál es la escala máxima o mínima donde yo puedo manejar esos límites? Aquí hay una serie de elementos, yo solo voy a resaltar, digamos, algunos de los más relevantes. En el caso de la economía ecológica, la prioridad es la sostenibilidad, mientras que en la economía ambiental, que es la economía de mercado que nosotros conocemos, la prioridad es la eficiencia económica. La eficiencia económica se refiere a poder producir más a menor costo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo asignado un costo a la contaminación, entonces si quiero ser más eficiente tengo que reducir el costo de contaminación. Entonces la empresa lo que quiere es pagar menos impuestos y lo que hace es invertir en tecnología y por consiguiente aumenta su eficiencia productiva. Pero vuelve a suceder el problema de que se están muriendo todos los peces. Seguimos en el mismo ejemplo. Para la economía ecológica la prioridad es la sostenibilidad. A la economía ecológica le interesa saber, bueno, no podemos matar a los peces, entonces hay un límite y estos peces además alimentan a ciertas poblaciones y además tienen que ver con el ciclo de vida o los ciclos ecológicos que se desarrollan en esa cuenca donde está ese río que se está contaminando. Hay otra serie de elementos, digamos, que obviamente son como contraposiciones en cada uno de estos temas. Sin embargo, lo más importante acá es resaltar que la economía ambiental, la de recursos naturales, se basan en la teoría económica tradicional, buscando la eficiencia económica, mientras que la economía ecológica pretende ser un poco más amplia y ver los problemas en su contexto general. ¿Cuál es? En términos generales pareciera muy interesante la posición de la economía ecológica. Sin embargo, el problema de la economía ecológica es que todavía carece de instrumentos apropiados para poder hacer precisamente ese monitoreo o esa medición. Entonces, en términos generales, está muy interesante esto, pero en realidad la economía tradicional, tratando de incorporar las externalidades al mercado, funciona mejor. Funciona mejor porque son los instrumentos que tenemos a la disposición actualmente. Y esto todavía requiere mucho desarrollo teórico. Pero aquí es donde entra ese enfrentamiento, por supuesto, entre los que dicen que las decisiones que se deben tomar
a nivel de una nación tienen que ser puramente económicas, o esas decisiones tienen que tomar en cuenta muchos más otros factores que permitan, digamos, tomar la mejor decisión en cuanto a desarrollo sostenible. Quiero aquí mencionar tal vez un par más. Digamos que la economía ecológica está más interesada en las comunidades locales, y esto es importante, digamos, en el caso de Guatemala. En la economía ambiental o en la economía tradicional, muchos de los esfuerzos que se hacen en el país es hacia aumentar la competitividad, mejorar las exportaciones, generar riqueza en términos de PIB, de crecimiento económico, mientras que la economía ambiental está más preocupada por las comunidades locales. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras una se preocupa por digamos, por generar una utilidad óptima de los individuos dentro de la sociedad, asumiendo que esa utilidad óptima, que esos ingresos adicionales se retransmiten, digamos, a toda la sociedad, en la economía ecológica están viendo, bueno, directamente cuál es el impacto en términos locales. En este sentido, digamos, una valoración, por ejemplo, del impacto de las minerías en Guatemala, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, pareciera ser que la minería en Guatemala es razonablemente buena si se toma en cuenta que incrementa los ingresos sustancialmente. Posiblemente un análisis de costo-beneficio que no involucre aspectos ambientales, probablemente la minería es un buen negocio para la nación. Desde la perspectiva de la economía ecológica, si nosotros evaluamos de que esos beneficios no necesariamente se retransmiten a la sociedad en su conjunto y en particular a las comunidades locales cercanas a la mina, pudiera ser que sea un mal negocio. La respuesta a esa disyuntiva es un poco compleja, no es tan directa, porque en realidad, digamos, el sistema capitalista en el que nos desarrollamos trabaja bajo estos términos, trabaja bajo la teoría económica tradicional, mientras que esto es algo, digamos, que es una aspiración, es subjetiva, ¿verdad? Mientras que esta pretende ser objetiva. Sí. Fíjense que a veces uno estigmatiza cosas, ¿va? Por ejemplo, la minería. Pero yo pienso lo que ha pasado es que ha sido mal negociado, ¿va? Porque, por ejemplo, en Brasil, yo tuve la oportunidad de ver áreas completas que habían sido explotadas por años, ¿va? No digamos una década, sino que por bastante tiempo. Y hay un concepto que se llama la recuperación de las tierras degradadas. Entonces estas mismas empresas mineras, digamos, una vez que ellos, por decirlo así, agotaban los recursos en un área determinada, eran obligados por el mismo gobierno a restaurar el ambiente, y uno miraba unos paisajes preciosos ahí, pues va, o sea que no estoy a favor de la minería, pero tampoco quiere decir de que el concepto como tal sea destructivo. Ya, bueno, ese tema de minería es muy amplio y se podría ampliar aquí la discusión. Sin embargo, ahí mencionó algo interesante, ¿verdad? Que es una medida compensatoria. Ese es un instrumento de gestión que tiene, digamos, el gobierno tiene la capacidad para ejecutar ese tipo de instrumento. Entonces, digamos, hay compensaciones y el valor de esas compensaciones va a depender un poco de cómo nosotros valoramos nuestro ambiente natural, o cómo nosotros valoramos ese patrimonio natural que tenemos. Y ahí pueden surgir esas medidas compensatorias. Yo quisiera entrar un poco aquí al tema del desarrollo. Sí.
digamos que yo no quisiera ofrecerle, digamos así, a priori una opinión al respecto. Yo creo, digamos, que cuando vayamos viendo un poco, como ahorita estamos un poco viendo la base teórica del ejercicio que se hizo de cuentas verdes y cómo, digamos, este ejercicio de alguna forma le refleja a uno cuáles son las condiciones del país en sus relaciones economía-ambiente. Esta parte, digamos, de economía ecológica y ambiental es un poco para que tengan el contexto de que hay diversas posturas en cuanto al análisis de la problemática ambiental desde una perspectiva económica. Los economistas ambientales, digamos, ven los problemas ambientales desde el punto de vista de las fallas del mercado. En ese caso, digamos, lo que podrían decir, bueno, ahí hay una falla que de alguna forma hay que abordar. Puede ser una falla institucional, por ejemplo, que las instituciones, digamos, no cumplieron su función para proteger a esas comunidades en su momento. Puede ser que haya una falla en cuanto a la redistribución de la riqueza, porque, digamos, al momento de cobrar yo impuestos se supone que hay una redistribución de la riqueza hacia las poblaciones más vulnerables para proteger a esas poblaciones. Desde la perspectiva de la economía ecológica surgen temas como los de conflictividad, como los temas de derechos humanos, por ejemplo, que ya son temas, digamos, que no son propios de la economía, pero que están asociados a esas problemáticas. Entonces, digamos que estos solo son como marcos de análisis y uno se centra en el marco de análisis dependiendo de lo que uno quiere medir y de lo que uno quiere, digamos, llegar de la forma como quiere entender la realidad. Entonces, digamos, en este caso no sabría qué responderle en ese sentido, pero están esas dos perspectivas. Yo quisiera seguir un poco en la parte teórica antes de que se nos termine el tiempo y ver, digamos, de que esta interrelación entre economía y ambiente, o esa necesidad de interpretar esas relaciones economía-ambiente, viene desde hace mucho tiempo, incluso desde los clásicos. Sin embargo, aquí yo, digamos, acoto la parte de las relaciones economía-ambiente desde la perspectiva de la evolución del término de desarrollo sostenible. Y yo lo divido en dos épocas principales. En una primera época, que son más o menos 15 años, surge en los años 60 esas inquietudes sobre los problemas ambientales. Y uno de los grandes problemas ambientales que aquejó a Estados Unidos inicialmente fue los daños a la salud por fertilizantes químicos en los diferentes productos químicos y en las comunidades que tenían contacto con esos fertilizantes químicos. Y en este librito de Primavera Silenciosa, que muchos de ustedes probablemente conocen, lo interesante es que surge por primera vez una valoración económica de esos daños. Y entonces, digamos, de alguna forma aquí ya queda establecido de que existen algunos impactos económicos, o existe la necesidad de alguna forma de ver cifras en términos de dinero para que exista, digamos, algún impacto en los tomadores de decisión. Y efectivamente este tipo de documentos empezó a tener bastante impacto. En el año 66 surge este ensayo sobre la economía de la nave espacial Tierra, que yo ya les había comentado anteriormente, un economista muy prestigioso de origen británico, donde habla precisamente de la nave espacial Tierra, que ya la habíamos comentado. En el año 68 aparece este importante aporte teórico relacionado, donde el autor Georges Kurroyen hace una asociación entre las leyes de la física y las leyes y la teoría económica. Y aquí lo importante es de que establece, digamos, algunos criterios relacionados con la termodinámica, con las primeras leyes de la termodinámica. La primera es el balance de materiales, que es justamente como cualquier contador lo haría. Siempre hay un balance, digamos, en las cuentas cuando yo lo tengo a nivel monetario, pero resulta que a nivel físico también existe ese balance. Si bien es cierto que yo puedo transformar algún elemento físico, ese elemento físico siempre se va a mantener, aunque no en sus mismas características. Por ejemplo, yo corto un árbol
y lo convierto en una mesa. Una parte se va a ir a residuos, otra parte se va a ir a leña posiblemente, pero una parte se quedó en el mueble. La suma de estos elementos genera un balance con el material que proveyó el árbol inicialmente. Y la segunda ley de termodinámica relacionada con la entropía, y por eso es que él le llamó entropía y el proceso económico, es aún más importante. Y en esta Georgescu-Royal asocia la segunda ley de la termodinámica a la teoría económica y nos dice, miren, la ley de entropía básicamente lo que dice es una medida del desorden de la materia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, digamos, alguna materia entre en un proceso productivo, sale en un mayor desorden, o sea que con una menor entropía, con una mayor entropía. Esto lo que quiere decir es de que no hay posibilidad de un 100% de reciclaje en términos generales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, digamos, metí este árbol y produje el escritorio, yo este escritorio no lo puedo regresar al árbol, porque yo ya, digamos, cambié de tal forma los componentes de la materia que yo ya no lo puedo regresar a su estado natural. Y eso se aplica a cualquier, digamos, a cualquier material o en términos generales a la energía. Y entonces este fue un aporte importante en el sentido de que también hay límites en la capacidad que tiene el ser humano tecnológica de poder, digamos, de alguna forma reciclar o recuperar algunos elementos del sistema natural. Entonces ahí es donde nosotros vemos, digamos, esa asociación entre las leyes de la física y la teoría económica. Y este fue un aporte súper importante. En el año 71, un poco siguiendo en esa línea de los límites, aparece esta publicacioncita del MIT, de los límites del crecimiento, donde un grupo de científicos dirigidos por Donella Meadows lo que determinan a través de una modelación específica es que al ritmo que se lleva de la utilización de bienes y servicios ambientales, va a llegar un momento en que va a haber un colapso, dada el crecimiento de la población que en términos generales a nivel mundial era exponencial en ese momento, a la necesidad de producir alimentos y a la necesidad de conservar cierto espacio natural que me va a poder permitir seguir generando esos alimentos. Y básicamente aquí la gran conclusión del Club de Roma, que es el que financia este proyecto, es que existen límites al crecimiento económico, que las decisiones económicas basadas estrictamente en el funcionamiento del mercado no son eficientes en sí mismas, sino que requiere algún tipo de intervención y que hay límites a ese crecimiento económico que se puede dar. Esto causa bastante impacto porque una de las aspiraciones principales de política económica de cualquier país, aún hoy, es el crecimiento económico. Digamos que esa es la gran aspiración de política de países como el nuestro. Nosotros queremos que ese valor del PIB cada vez sea más grande, no queremos que sea más pequeño. Y entonces esto tenía implicaciones en ese sentido. En el 72 aparece UNEP, o el PENUMA, y en el 74 aparece el modelo mundial de Bariloche, que es un poco la antítesis de este estudio de los límites del crecimiento. En el 87 aparece este famoso reporte de Brundtland, donde ya aparece una definición formal de lo que es desarrollo sostenible y donde aparecen estas implicaciones de la equidad intergeneracional. Y este es el gran aporte, digamos, del reporte de Brundtland, en el sentido que estamos pensando en las generaciones futuras. En el 89 aparece un ensayo escrito por Repetto y otros autores que causa bastante impacto, que se llama Agotando los activos. Y la importancia de este reporte básicamente es que es la primera vez donde se hacen algunas mediciones tomando al patrimonio natural como un activo y haciéndole descuentos a ese activo en términos de depreciación. Entonces acá el Repetto establecen, digamos, de que hay ciertos niveles de depreciación de los activos naturales
que lo que están haciendo es reduciendo nuestro capital y por lo tanto el potencial de generar riqueza en el futuro. En el caso, digamos, de Centroamérica, es interesante que aparece en el 94 la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, ALIDES, que de alguna forma entra dentro del sistema de integración centroamericana, pero que actualmente, pues yo creo que prácticamente ha desaparecido. Aparece también el Global Environmental Facility, que yo diría que es el primer instrumento financiero a nivel global relacionado con medio ambiente o para la protección ambiental, y que es un poco la idea era que si ya se tenían proyectos en ejecución, el Global Environmental Facility entregaba financiamiento para hacer algunas inversiones que permitieran mitigar los problemas ambientales que estaban generando estos proyectos ya en ejecución, sobre todo proyectos grandes, ¿verdad?, como carreteras hidroeléctricas. En el 97 surge por primera vez el protocolo de Kioto, y dentro del protocolo de Kioto uno de los componentes fundamentales que tiene relación, digamos, con el tema que estamos viendo es, pienso yo, el primer instrumento económico a nivel global. Este instrumento se refiere, digamos, a los créditos transables de carbón, que es una especie de imitación o analogía al instrumento que ya existía en Estados Unidos, que era el mercado de sulfuro, y básicamente es uno de los mecanismos más interesantes en los que uno puede internalizar las externalidades. Sin embargo, esta era una aplicación global. En Estados Unidos funcionó muy bien el mercado del sulfuro, sin embargo a nivel global no funcionó bien el protocolo de Kioto, sobre todo porque no se logró empatar la oferta con la demanda. Básicamente nosotros somos los países menos desarrollados ofrecían, digamos, la posibilidad de capturar carbono, pero los más desarrollados digamos, no participaron, como China, Estados Unidos, no se involucraron en este tema, y entonces no había, digamos, quien pagar los servicios que podía ofrecer esta captura de carbono. Entonces, si no están todos los agentes del mercado involucrados, difícilmente va a funcionar ese mercado de carbono a nivel global. En el caso de Estados Unidos, pues fue un ejercicio muy interesante, pero la Agencia de Protección Ambiental pues tiene mucho colmillo y también tenía muchos controles sobre las empresas que generaban el sulfuro en Estados Unidos. La cumbre del milenio en Nueva York en el año 2000 y actualmente en el siglo XXI pues ya aparecen estos elementos, y lo más reciente de Río +20 en el 2012, donde, si ustedes se dan cuenta, ahorita la orientación es a lo que le llaman una economía verde. Esto también tiene mucho debate dentro de sí mismo. Ahí entran un poco esas posturas de la economía ecológica, la ambiental. Sin embargo, una de las características interesantes es que es importante ver al ambiente natural como un activo, como un stock, y que es súper importante ver de qué forma nosotros podemos hacer algún tipo de medición para monitorear ese stock, ese activo. Y entonces ahí es donde entran, digamos, los diferentes mecanismos de medición que nosotros tenemos que implementar. Puede ser que haya mecanismos monetarios, físicos o híbridos. Vamos a ver más adelante qué significa eso. El tema de desarrollo sostenible, la definición formal, por ejemplo, de Brundtland, era que la idea del desarrollo es que nosotros podamos mantener para las futuras generaciones de alguna forma la misma riqueza que nosotros tenemos en este momento, y que ellos puedan disfrutar de ese mismo bienestar. El reporte de Brundtland es enorme, y esa definición, digamos, un poco tergiversada de mi parte, es la más popular, pero es donde se incorpora la equidad intergeneracional. Sin embargo, muchos dicen que esa definición es políticamente correcta. ¿Qué quiere decir eso? Que dice mucho, pero no dice nada. Y por lo mismo, la definición dio lugar a que haya múltiples interpretaciones de lo que es el desarrollo sostenible. Esas interpretaciones yo las agrupo en general en estos tres grandes grupos. El enfoque de tres pilares, que posiblemente es el que ustedes más conocen, donde hay un sistema ecológico, económico y social,
y que lo que se busca es de alguna forma la sostenibilidad de esos tres pilares. Se busca de alguna forma que no cojee ninguna de esas. Si nosotros vemos como esto, como un banco visto desde arriba, y esto es como unas patas, nosotros no quisiéramos que esas patas estuvieran recortadas en alguna de sus partes, sino que todas las patas mantuvieran cierto equilibrio para que la sociedad se pueda sentar en una idea de desarrollo equilibrada y balanceada. El enfoque ecológico lo que nos dice es que supedita las decisiones que nosotros podamos tomar al ecosistema. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier decisión que se tome en términos de un proyecto de desarrollo, por ejemplo, específico, va a estar determinada por la capacidad de respuesta que pueda tener el ecosistema. Y si yo afecto el ecosistema o si hay incertidumbre en cuanto al proyecto de desarrollo, definitivamente ese proyecto no va. Entonces todas las decisiones están supeditadas a ese gran entorno que es el ecosistema. Acá nosotros podríamos encontrar un poco la visión de la economía ecológica, donde le da cierta preponderancia a los ecosistemas. Y el enfoque de capitales, que posiblemente es el enfoque más atractivo para la población, porque es lo que permite de alguna forma hacer algunas mediciones, es decir, bueno, lo que nos interesa es mantener cierto capital total. El capital lo que me permite es generar riqueza en el futuro. Y entonces mi interés principal es mantener un cierto capital total que me permita seguir, digamos, funcionando, que la economía funcione y que permita el desarrollo general. Y el capital total es igual a la suma, por ejemplo, del capital natural, capital producido y capital humano. Otros autores, por ejemplo, Neva Goodwin habla de que hay 5 capitales. Otros autores van a hablar de 6, de 4. Neva Goodwin le agrega el capital social, por ejemplo, y le agrega el capital institucional. En este caso, pues yo solo pongo 3 capitales. Sin embargo, aquí el problema es cuál es el nivel que cada capital debe tener y si es posible sustituir un capital por otro. Porque si la suma de los 3 capitales es lo que me interesa, quiere decir que yo podría reducir el capital natural y aumentar el capital producido, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría cortar todos los árboles, producir escritorios, pero yo sigo teniendo mi capital producido, mis escritorios o edificios de madera, por ejemplo. Yo sigo teniendo mi capital, pero ya lo tengo en otra forma. Y entonces aquí hay un problema de sustitución y es, digamos, uno de los grandes debates que hay en estos términos, en estos temas de economía y ambiente, el problema de la sustituibilidad de capitales. Este lo voy a pasar. Y entonces cuando surge este problema de la sustituibilidad de capitales, nosotros nos encontramos con un espectro de la sostenibilidad dentro del enfoque de capitales. Este espectro es bien importante porque son terminologías que ustedes van a encontrar frecuentemente en la literatura al respecto. Y nosotros vemos que en los extremos vamos a encontrar la sostenibilidad muy débil y la sostenibilidad muy fuerte. Y por supuesto en los puntos medios va a haber sostenibilidad fuerte, sostenibilidad débil y probablemente un equilibrio en ese continuo de la sostenibilidad. Les voy a explicar en detalle cada uno de estos elementos. La sostenibilidad muy débil lo que me dice es que lo que me interesa para el desarrollo sostenible es que el capital sea constante, que ese capital total sea constante. Quiere decir que el capital natural más el producido más el humano siempre debe ser constante y el ahorro que se hace, digamos, después de que entra en el proceso productivo es invertido en el stock total. ¿Cuál es el problema acá? Que yo podría anular completamente el capital natural porque si yo hago crecer el capital producido, de todos modos puedo mantener mi capital constante. Si quieren le ponemos números a eso. Suponiendo que yo tengo acá un capital de 100 y está producido por la suma de 33 más 33 más 34. Cuando yo tengo una posición de sostenibilidad muy débil, yo puedo decir, miren, yo podría tener capital producido
50, por ejemplo, y capital humano 50, y de todos modos mantengo mis 100 que tenía originalmente. Pero ¿qué pasó ahí? Desapareció el capital natural. Y eso no puede ser, porque el capital natural, vimos que hay una cierta porción del capital natural que es fundamental para la vida del ser humano. Y entonces hay, digamos, algunas posturas un poco menos radicales que me dicen que, por ejemplo, en la sostenibilidad débil, que el capital puede permanecer constante o debería permanecer constante a través del tiempo, pero hay cierto capital natural que es crítico. El problema de esta postura es que ¿cómo sabemos cuál es el capital natural crítico? Hay mucha incertidumbre en el sentido de que es muy difícil establecer cuál es ese capital natural crítico. Y por lo mismo, entonces acá yo me veo enfrentado a la posibilidad de que también haya una destrucción de capital natural que va a exceder los límites que habíamos hablado y de las escalas que permite la misma naturaleza. Estos son, digamos, otras posturas que son menos radicales, pero que están más sujetas, digamos, a los ecosistemas, que digamos están más influenciadas por la capacidad que tienen los ecosistemas de proveer bienes y servicios ambientales. Y aquí en una de las posturas, que sería la de sostenibilidad fuerte, me habla de cero reducción de capital natural. Si se dan cuenta, aquí ya nos vamos un poco al otro extremo. Aquí lo que me dice, mire, no podemos reducir nada del capital natural. Regresemos un poco al tema del bosque. Si yo saco madera de un árbol, de alguna forma yo lo que tengo que hacer es restablecer ese árbol. Eso de alguna forma es relativamente sencillo en algunos bienes renovables, pero no es tan sencillo en los bienes no renovables. En los bienes no renovables es un poco más difícil mantener esto, sobre todo porque ahí es donde se maneja la mayor parte, digamos, del mercado financiero, por ejemplo, en petróleo, en oro, en minerales preciosos. Entonces, una cero reducción de capital natural en no renovables podría significar que el PIB incluso se reduzca en lugar de que aumente en una nación determinada, si yo tomo esta postura. Y hay una postura que es la más extrema, digamos, dentro del lado de la sostenibilidad muy fuerte, que sería la del estado estacionario, donde digamos que la principal, digamos, directriz en este caso sería un cero crecimiento económico. Básicamente aquí uno de los exponentes muy conocidos es un economista que trabajó en el Banco Mundial y que ahora es el gran proponente de la economía ecológica en la Universidad de Maryland, de apellido Daly, Herman Daly. Él lo que nos dice es que ya no debería haber crecimiento económico, sino que lo que hay que hacer es eficientar de tal manera la infraestructura productiva de los países para permitir, digamos, mantener cierto nivel de riqueza. Sin embargo, esto es mucho más aplicable, si uno lo mira muy así frío, es aplicable a los países desarrollados, pero eso es un poco más difícil en los países en vías de desarrollo como Guatemala, que de todos modos sí requieren cierto nivel de crecimiento económico, de ingresos que permitan su desarrollo. Entonces, estas son posturas un poco más radicales, y si se dan cuenta son los extremos en esas posturas. Una postura un poco más radical que está muy de moda ahora es el decrecimiento económico. Ustedes van a encontrar ahora mucha literatura que habla de eso, sobre todo ahora con el impacto de la crisis y cuando se vio, digamos, enfrentado el sistema capitalista a una especie de reacción de la sociedad. Estos temas de decrecimiento económico son ahora muy populares. Sin embargo, llevarlos a la práctica, sobre todo en países en vías de desarrollo como Guatemala, son cosas un poco más complejas y que habría que debatir mucho más. A la luz, digamos, de este espectro surge algo interesante, y es que para poder entrar en decisiones desde la perspectiva de la sostenibilidad muy débil, necesariamente yo tengo que valorar mi stock en los mismos términos. ¿Cómo puedo sustituir yo capitales? La única forma de hacerlo es si yo valoro, por ejemplo, todo en dinero. Si yo le doy un valor en dinero a la mesa y un valor en dinero al bosque, quiere decir que yo puedo hacer,
digamos, un intercambio en esos dineros, ¿no? Entonces yo tengo que valorarlo de la misma forma. El capital humano lo tengo que valorar en dinero, el capital social, el capital institucional. Entonces, si se dan cuenta, esta postura débil y muy débil está muy orientada hacia darle un valor a los bienes naturales, a los bienes públicos, y atender, digamos, la internalización de las externalidades. En pocas palabras, atender las fallas del mercado, darle una valoración al ambiente natural. Por supuesto que hay enfoques híbridos que van a estar en el centro de este espectro, y el enfoque híbrido sería, bueno, yo puedo hacer una combinación de mediciones físicas y mediciones monetarias, y eso me permite, digamos, de alguna forma orientar las decisiones que yo voy tomando dentro del espectro de la sostenibilidad. Digamos que un indicador híbrido muy interesante podría ser el índice de desarrollo humano, por ejemplo, que combina diferentes elementos y me da, digamos, otra indicación de lo que es el desarrollo. El PIB es un indicador puramente monetario y el índice de desarrollo humano es un indicador híbrido. Un indicador de intensidad, por ejemplo, que me dice cuánto material o cuántos bienes naturales utilizo por cada unidad de valor agregado, es un indicador híbrido que me refleja de otra forma qué es lo que está pasando en la sociedad, que no es necesariamente la producción total de la economía. Entonces, estos indicadores me dicen diferentes cosas y uno los puede posicionar de alguna forma, en términos generales, en este gran espectro. Y por supuesto está el enfoque puramente físico. Por supuesto que en la parte de sostenibilidad muy fuerte, ya la parte financiera, la parte monetaria, entra en un segundo plano porque mis decisiones están sujetas a las posibilidades que tiene el ecosistema y a un principio precautorio muy fuerte en el cual yo no puedo, digamos, tomar ninguna acción si hay incertidumbre, si yo no sé claramente cuáles son los impactos que puede tener determinada acción. Y entonces uno podría posicionarse en cualquiera de estos elementos y la medición que yo haga de estos elementos también va a determinar las acciones de política que yo voy a ejecutar. Entonces por eso es importante, digamos, conocer este aspecto. Finalmente, en esta primera parte yo quería hablarles un poco muy rápidamente de cuál es el debate del crecimiento, porque digamos hemos venido hablando mucho del PIB, de los indicadores monetarios, los indicadores físicos, pero surgen algunas preguntas fundamentales en relación al crecimiento económico, porque hay ciertos autores que me postulan que no debería haber crecimiento económico, otros me dicen que debería ser cero y otros me dicen que debería ser cada vez incremental el crecimiento económico, que el PIB aumentara cada vez en los países. Y entonces surgen algunas preguntas. Si el crecimiento económico se basa en la utilización de recursos naturales y energéticos y la disponibilidad de estos es limitada, ¿será posible crecer indefinidamente? ¿Qué papel podrá jugar la tecnología? ¿Qué papel puede jugar el reciclaje y la reutilización? ¿Será esto suficiente? Si las limitaciones del crecimiento son de tipo físico, ¿no interesa más bien conocer las relaciones e interacciones entre economía y ambiente en estos términos? Y un poco la respuesta sería que si será posible crecer indefinidamente, posiblemente no, según los pesimistas. Entonces digamos que los autores que les llaman, digamos, neomalthusianos, podrían decir, bueno, es imposible porque hay ciertos límites y nosotros ya estamos excediendo los límites y cada vez que la economía crece yo sigo excediendo esos límites, yo estoy cada vez utilizando más recursos naturales, entonces mi énfasis debería ser en una utilización menos intensa cada vez. Sin embargo, los optimistas me van a decir, bueno, pero eso no es cierto, ¿no? En realidad la tecnología siempre me ha permitido de alguna forma solventar los problemas que hay. Y a medida que los recursos se vuelven más escasos, yo voy a encontrar formas muy creativas dentro de la perspectiva humana para poder enfrentar esos problemas. Y entonces el crecimiento puede ser ilimitado. Y dentro de la sostenibilidad débil, yo podría decir, y como hay posibilidad de sustitución de capitales,
si yo hago las inversiones adecuadas, posiblemente yo pueda generar mayor crecimiento que va en detrimento de nuestros recursos naturales. Y posiblemente yo pueda mantener cierto capital natural crítico. Entonces son posturas un poco encontradas. ¿Qué papel puede jugar el reciclaje? Pues ya vimos que Georges Kurroyen ya nos puso las bases teóricas de la relación entre las leyes de la física y la teoría económica, y me dice que es imposible que haya un 100% de reciclaje. Entonces esto me ofrece una perspectiva de los límites que tiene el crecimiento. Es cierto que puede haber reciclaje, pero no a un nivel en que yo pueda reponer ese capital que yo dejé de tener. Y por supuesto, digamos, un poco esto está orientado a decir, bueno, es importante en ese caso conocer cuáles son las relaciones e interacciones entre economía y ambiente, y no solo, digamos, tener indicadores agregados de qué es lo que está pasando con la economía. Y entonces el debate del crecimiento un poco se resume en esta curva que le llaman la curva de Kuznets, y donde nosotros, digamos, donde los optimistas dicen, miren, a medida que nosotros llegamos a cierto nivel de ingreso, a cierto nivel de crecimiento económico, las poblaciones pueden utilizar ese ingreso adicional que van teniendo para proteger el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de llegar a un pico de crecimiento en el PIB per cápita o en el ingreso de las personas, la contaminación, por ejemplo, tendería a descender. Porque yo ya, digamos, cubrí mis necesidades básicas, por ejemplo, según la pirámide de Maslow, yo ya habría cubierto todas las necesidades básicas y empiezo a tener preocupaciones un poco más altruistas, como por ejemplo preocupaciones por el arte, preocupaciones por el ambiente, por la educación, y en ese caso empiezo a hacer inversiones que me permiten reducir esa contaminación. Sin embargo, esto a nivel empírico se ha estudiado muchísimo y resulta que funciona en algunos casos, pero no funciona en otros. Por ejemplo, aquí tenemos las concentraciones de materia particulada en áreas urbanas, donde pareciera ser que sí se tiene ese comportamiento en la curva. En el mercado del sulfuro que les mencioné en Estados Unidos sucedió eso con la curva. Sin embargo, pareciera ser que en los países más desarrollados los desechos municipales no han llegado a permitir esa curva de manejo de desechos sólidos, en los cuales ya hay un punto de inflexión, y menos en la parte de los problemas globales relacionados con el cambio climático, donde nosotros vemos que la cantidad de dióxido de carbono que se emite de la atmósfera cada vez se va incrementando. Nunca en la historia de la humanidad había tenido tantos ingresos a nivel global como ahora, y de todos modos todavía no hemos llegado al punto de inflexión donde empiece a cambiar esto un poco. Por supuesto que si se introducen, digamos, cambios tecnológicos en este punto, esa curva puede sufrir un punto de inflexión. Sin embargo, esa es la discusión entre los diferentes autores. ¿Puede ser esto posible o puede ser que no? Pero de alguna forma existen algunas mediciones que me posicionan este punto de inflexión en PIBs per cápita similares a los de Holanda, que son alrededor de $15,000 per cápita. Guatemala está alrededor de $2,000 per cápita, 2,500 más o menos. Entonces, ¿cuánto le falta a Guatemala para llegar a ese punto de inflexión? ¿Cuánto tendría que crecer el PIB para llegar a ese punto de inflexión? Entonces, uno se pone a pensar, bueno, tal vez la ruta del crecimiento económico no necesariamente es la más adecuada si nosotros estamos pensando en una reducción de los problemas ambientales. Y la forma de medir esto es, digamos, a través de identificar cuál es el nivel de eficiencia que tienen las economías. Entonces, las economías desarrolladas normalmente van a atender a lo que nosotros le llamamos la dematerialización de la economía. Dematerialización de la economía. En este caso nosotros tenemos un indicador que se llama desacoplamiento. Y el desacoplamiento no es más que la relación que hay entre el crecimiento económico. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, la actividad económica
cómo va evolucionando, que normalmente en los países del mundo uno aspira a que vaya creciendo. Uno pensaría que si la economía crece, el bienestar humano también va creciendo. Pero desacoplar significaría que cada vez voy creciendo más, pero uso menos recursos naturales. O que cada vez voy creciendo más y cada vez hay menos contaminación en el ambiente o impacto ambiental. Entonces esa sería como la aspiración que uno tendría en las mediciones que hace. Este es el tipo de monitoreo que de alguna forma nosotros podemos hacer con las cuentas ambientales. Vamos a ver algunos resultados posteriormente para Guatemala. En los países desarrollados, este desacoplamiento está íntimamente asociado a las inversiones que los países desarrollados hacen fuera de sus países. Y es lo que le llaman normalmente exportando la insostenibilidad de los países. Entonces lo que hacen es que mejoran sus indicadores internos, pero a costa de llevar muchas de sus industrias a terceros países o países periféricos como Guatemala. Pero digamos, de alguna forma lo que nos interesa es desacoplar los recursos, que significa producir más riqueza con menos recursos, o desacoplar los impactos, que implica producir más riqueza generando menos impactos negativos. En el perfil ambiental que va a salir publicado ahora, hay estimaciones para Guatemala de estas mediciones comparadas con los países centroamericanos. Y ahí va a ser interesante que países como Costa Rica, por ejemplo, sí tienen estos índices de desacoplamiento mucho más amplios que los de Guatemala. El índice básicamente sería la brecha, que en términos generales es una medición como la medición que nosotros hacemos cuando hacemos mediciones de productividad, donde nosotros, digamos, hacemos la relación entre cuánto material utilizamos para cada unidad de ingreso que tenemos, que es el valor agregado que se tiene en cada una de las industrias. Bueno, aquí terminaríamos la primera parte. No sé si hay algunas preguntas o comentarios.